Bueno, doctor Langón, bienvenido. Un placer tenerlo nuevamente aquí en la mañana de Arriba Gente. ¿Cómo le va? Muy bien, el gusto es mío. Es un placer estar acá de nuevo. Usted sabe que en estos días, cuando comenzó un poco la polémica sobre la derogación del delito de abuso de funciones, bueno, se comenzaron a escuchar voces del ciudadano común que comenzó a, en todo caso, criticar la iniciativa como de poca transparencia, inoportuna, qué era lo que se procuraba, si de alguna manera la redacción de lo que se iba a presentar a nivel parlamentario iba con nombre y apellido. Yo creo que lo que estaría, primero bueno para que refrescáramos y recordáramos que todo esto, digamos, se puso en tela de juicio y generó particular polémica y debate, aplicado específicamente a algunas situaciones que se dieron en el periodo gubernamental anterior. Y fue allí que todos nos enteramos de este delito de abuso de funciones. Pero bueno es decir que ya en ese momento hubo voces que dijeron que no era correcto, que no estaba bien redactado, o sea, varias cosas se escucharon al respecto. Lo concreto es, este delito de abuso de funciones, ¿es constitucional, es inconstitucional, como en algún momento se mencionó? Bueno, yo tengo opinión formada desde hace 20 años aproximadamente a favor de la inconstitucionalidad flagrante de este delito, de esta figura. Eso se discutió muchísimo en su momento en el Instituto Uruguayo de Derecho Penal. Allí nos habíamos dividido porque hay gente que entendía en aquel entonces, hace mucho tiempo, en la década de los 90, de que había que tener un instrumento para combatir la corrupción administrativa y que este podía ser un instrumento válido. Y estábamos los que considerábamos claramente que no era una vía hábil, porque es un delito que es demasiado grande, es un embudo, es un agujero negro donde entra cualquier cosa, y nos pronunciamos por la inconstitucionalidad, o sea que no es para nosotros novedad. Más allá de la oportunidad, me parece que algún día tendría que ser encarado y podría ser este momento perfectamente, no hay ningún inconveniente en ello, porque siempre que aparece la cuestión a nivel público, a nivel masivo, es porque hay algún interés político. Y eso es lo que criticamos también, de que este delito se ha utilizado políticamente, eso de la politización de la justicia o algo por el estilo. Entonces, técnicamente es inconstitucional y podemos dar claramente las razones. Me parece muy obvio. Hoy, perdón, Humberto, sí. Discúlpame. Hoy en el Código Penal hay figuras o tipificaciones que podrían estar enjuiciando una conducta del administrador de turno fraudulenta, sin problema. Lo que pasa es que los delitos contra la administración pública han crecido bastante, se han creado nuevas figuras, el uso de información privilegiada, tráfico de influencia como figuras nuevas, aparte de todos los delitos contra la administración claramente establecidos por la ley. Sí, Esto es una especie de cajón desastre que vendría a decir, bueno, si no le podemos tipificar alguno de los delitos, de los tantos que hay, la coima, el peculado, el fraude y estas otras figuras novedosas, bueno, cuando no hay nada de eso probado, vamos a echar mano a este cajón desastre y le metemos para adelante como si fuera un delito. Por eso es inconstitucional, porque prácticamente toda falta administrativa sería delictiva, podría ser considerado delictivo. Y el delito pasa a ser no una definición que hace el legislador, sino una definición pura y lisa del operador de justicia. Es el juez el que decide si alguien delinquió o no delinquió. Por ejemplo, todo funcionario destituido, con la dificultad que hay para constitucional y garantista, y que estamos de acuerdo, todo funcionario destituido abusó del cargo y cometió actos arbitrarios, si no, no hubiera sido destituido. Entonces, todas las destituciones, los destituidos son además criminales. No, han cometido una falta administrativa que se castiga con el máximo de rigor, que es la pérdida del trabajo, nada menos. Ese podría ser un ejemplo. El otro ejemplo sería cuando el Tribunal de lo Contencioso Administrativo anula un acto de algún ente público, de un ministerio, de una intendencia o de la Suprema Corte de Justicia. Allí habría un acto arbitrario y abusivo, también habría algún responsable, algún criminal, y esa no es la idea, ¿no? Claro. ¿Y qué pasaría con quienes ya han sido y están en este momento cumpliendo el procesamiento
o han sido sometidos al procesamiento por el delito de abuso de funciones. Le hablo concretamente de Caloia y Lorenzo, por ejemplo, que son los últimos casos. Si el proceso está abierto, hay que cerrar el proceso, y si la persona está condenada en primera instancia, segunda instancia, o está procesado, también se desaparece, porque al desaparecer la conducta como delictivo sería absurdo, va contra todos los principios del derecho penal y del derecho constitucional seguir una causa contra una persona cuando la conducta que generó el procesamiento de la condena ha dejado de ser considerada criminal. Esto significa entonces que tal vez, o el sin tal vez, la controversia, la polémica del momento en que es presentado esto tenga que ver justamente con el hecho de lo que dije al principio. ¿A qué me refería con nombre y apellido? Que tal vez esté la derogación de este delito beneficiando evidentemente a quienes verían suspendido inmediatamente su proceso, o en el caso de haber tenido condena, directamente desaparecerían absolutamente todos los antecedentes de esos procesamientos. Y sin duda, y no está mal, es decir, allí el mensaje que se daría es muy claramente que los asuntos políticos se tienen que resolver políticamente y los asuntos delincuenciales judicialmente. Pero mire, para ponerle un ejemplo, que la gente lo vea claro, en la segunda presidencia de Perón, en 1952, en la Argentina se creó un delito que se llamaba deprimir el espíritu público. El que deprimiera el espíritu público será castigado con tal pena. Entonces, ¿qué sería deprimir? Pero claro, una señora en la cola de la feria que le está diciendo a la vecina, mire qué problema, vio la basura en las calles, no se puede vivir, qué ciudad. Entonces está deprimiendo el espíritu público. Es decir, ¿qué es lo que deprime? No hay una... Eso es lo que llamamos nosotros un tipo abierto. Es decir, cualquier conducta entra en ese embudo. Y acá es lo mismo. ¿Qué es un acto arbitrario? ¿Qué es un acto abusivo que tenga naturaleza criminal? Vea que no se está exigiendo un perjuicio a la administración pública. Y eso habría que rediscutirlo, es más profundo todavía. Si el perjuicio, para mí tiene que ser un perjuicio económico y eventualmente un correlativo beneficio también económico para el mal funcionario, ¿no? Y eso no queda muy claro. Entonces algunos dicen que los delitos contra la administración pública atacan la moral de la función pública. Eso me parece que eso es política, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que atacaría la moral? ¿Qué es lo que perjudica el prestigio de la administración? ¿Lo perjudicó económicamente o no lo perjudicó? Y si no hay perjuicio económico, no hay delito. Pero eso es para una discusión más profunda, ¿no? De algunos temas que habría que reconsiderar. Claro, porque de alguna manera el funcionario en cuestión puede haber tenido una mala decisión que le trajo aparejado un perjuicio económico por su mala decisión, pero en ningún momento con la intención de generarse para sí mismo un beneficio económico. En ese caso estamos hablando de una mala decisión tomada, en todo caso de un mal funcionario, de un error evidentemente profesional, podríamos decir, pero no de un delito. Y claro, los errores pueden ser simplemente la falibilidad humana, puede ser opinable el caso y pueden ser errores inexcusables. Y esos errores inexcusables daría eventualmente una remoción, si fuera un ministro, por parte del presidente, un ministro inepto, o un director de un ente autónomo, yo que sé, un juicio político, pero claro, no un juicio criminal. Bueno, eso, Humberto... Sí, perdón. No, que probablemente la sensibilidad política debería estar más a flor de piel. Es decir, claro, como podía existir tal vez en otra época, que había más sensibilidad, es decir, aquello del César, no solamente ser honrado, sino aparentar serlo, ¿no? Entonces, cuando se cuestiona fuertemente una gestión, esa persona primero se apartaba voluntariamente, bueno, claro, y si no, alguien le sugería, mire, mejor váyase, o si no, lo echaban tranquilamente. Claro. Pero políticamente... Estas cosas se están discutiendo hoy, o están arriba de la mesa hoy, en cada una de las instancias que lleva adelante crimen organizado en la indagatoria en el caso ANCAP. Es decir, todo esto que estamos conversando ahora está rondando en cada una de las audiencias. Es decir, hubo mala gestión y eso generó determinada pérdida para el Estado, o hubo alguna otra mala voluntad o alguna otra conducta que fue más allá de la mala gestión y roza
el plano delictivo. Es lo que se está discutiendo en cada uno de los capítulos que está investigando la justicia. Claro. Digo, por mala gestión, usted en todo caso lo que puede hacer es enjuiciar a esa persona, a ese jerarca público, y decirle, bueno, no te queremos más en la gestión pública, pero no habría algo delictivo. Claro, si nos falta algún tipo, habría que deslindar en qué consiste la conducta criminal. Este delito, una doctrina muy buena, antigua, decía que debía aplicarse el abuso innominado de funciones para aquellos casos puntuales en que la conducta no encajara exactamente en la figura penal. Y bueno, uno diría, sería mejor describir y decir, este es el delito, ¿no? El ejemplo más claro me parece que es el del peculado. El peculado es la apropiación indebida por parte del funcionario público. Y está previsto en perjuicio de la administración o de los particulares. Pero ¿qué pasa si alguien se apropia de dinero de los particulares en beneficio de la administración? Alguien me paga de más en la caja, yo no me quedo con eso, lo dejo a las arcas públicas. Para las arcas públicas. Y las arcas públicas se ven. Eso no es delito, descríbalo. No aplique abuso innominado, diga, amplíe el peculado si quiere hacerlo. Esa es la idea. A ver, pero en ese caso se me ocurre algo, y usted obviamente me va a ayudar a corregirme. Supongamos que un funcionario público recibe una coima para favorecer una determinada licitación, pero que ese dinero, en vez de llevarlo para su bolsillo, decide volcarlo en la institución, en el ente, como forma de decir, bueno, ya que obtuve esto, voy a beneficiar al Estado y al pueblo uruguayo volcando este dinero. ¿No existe allí delito? Bueno, en ese caso sí, pero habría también con el caso del cohecho calificado, habría que tipificar las conductas específicas, es decir, cuál es la que usted quiere condenar. Si falta alguno, eso es muy técnico para trabajarlo a nivel constitucional, pero tiene razón usted, esa es la idea. Entonces es mejor eliminar este delito, claro, y eventualmente tomarse el trabajo de describir qué nuevas conductas del universo de conductas ilícitas, abusivas o arbitrarias que pueden existir, cuáles son de esas las que queremos establecer como figura criminal y digámoslo expresamente. Claro. Yo creo que es poco lo que se puede agregar, es decir, ya tenemos una legislación protectora de la administración pública y de los ciudadanos muy amplia. Aparecería el problema del enriquecimiento ilícito o el enriquecimiento injustificado, que es un tema tremendo, y por ahí podríamos ser más prácticos, ¿no? Es decir, claro, hay otras figuras que podrían encuadrar en este tipo de conductas y no necesariamente al amparo del abuso cada innominado. una de ellas plantea enormes problemas, ¿no? Por ejemplo, el enriquecimiento injustificado en principio sería la mejor respuesta, pero eso plantea el problema de que va contra algunos principios básicos, como es el principio de inocencia, el derecho a permanecer callado, a no declarar, porque no es delito enriquecerse, es delito enriquecerse ilícitamente. Claro. Esa es la idea. Pero si usted tiene una administración con la ley cristal, que el funcionario cuando entra hace una declaración patrimonial de sus bienes, de sus seres queridos, de su esposa, su núcleo habitacional, los padres, y a los 5 años aparece que ese individuo tiene un yate, una estancia, los padres viven en una mansión y él también, y tienen viajes a Europa, y los chicos van a los colegios más caros. ¿Qué pasó acá? Y andan en un auto de alta gama. Usted tiene derecho como Estado a decirle, a ver, venga señor y explíqueme qué es lo que pasó. Y entonces se dice que eso va contra el principio de inmunidad y de inocencia. Y yo creo que se podría considerar que hay elementos suficientes de un enriquecimiento injustificado y que el funcionario cuando entra sabe que tiene que... Si usted quiere ser funcionario público, tiene que ser transparente. Claro. De todas maneras daría... Si no entre en la administración pública. Claro, daría la sensación de que tiene que ser muy grande la situación, muy... Se podría establecer también ciertos montos, es decir, un crecimiento de un 20%, un 30%, eso habría que discutirlo, pero no le va a poner en la minucia de... Claro, ni que hablar, pero se supone que el funcionario público deja prácticamente su actividad privada, salvo que sea una actividad empresarial que la pueda seguir llevando adelante la familia. Normalmente el funcionario público deja su actividad privada. A ver, de hecho,
cuando muchas veces nos quejamos, nos quejamos todos los ciudadanos por ciertos ingresos que tienen los funcionarios o los propios parlamentarios, la justificación que se hace desde el otro lado del mostrador es: yo debo dejar y abandonar mi actividad privada, y el recuperarla es lo que hace que tengamos los sueldos que tenemos. Todo esto se desbarrancaría si además de la función pública sigo realizando mi actividad privada, aunque me la lleve... Bueno, es que debería ser obligatorio, porque eso de que tengo que dejar, algunos dejan y otros no dejan. Claro, hay muchos casos donde, legisladores siguen con sus estudios jurídicos y... Son públicos y notorios y son muy importantes, y es muy lícito que se haga, no es ninguna... pero... Claro, hay algún caso de jerarcas que no pueden estar en la misa y en la procesión. Bueno, sí. Bueno, por ejemplo, jueces y fiscales están en la Constitución. Es decir, no pueden ejercer el comercio, no pueden... Lo único que pueden hacer es enseñanza pública superior. Eso es claro. Por ejemplo, ahí tiene una... ahí está bien. Un caso concreto de esto que estamos conversando es, me decían algunos legisladores de izquierda, algunos diputados con los que estuve hablando hace un tiempo atrás, cuando este conflicto que se dio con los arroceros, por ejemplo, el ministro Tabaré Aguerre no es desconocido para nadie, es un gran productor arrocero de este país, del norte del país, y se dio este conflicto que tenía en el ojo de la tormenta a los transportistas, al ministro de Transporte por la situación que se daba con el flete del arroz, pero también a los productores arroceros que estaban viendo arriesgar y perder la cosecha, porque había que sacar el grano de los campos y llevarlo a los molinos a secar. Claro. De hecho, hay que decir que fue la segunda cosecha más grande de la historia del país, la de este año. Y allí estaba el ministro de Aguerre, es decir, una situación un poco incómoda, porque era el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca que estaba entendiendo en la materia, a la vez era productor arrocero también, ¿no? Claro, un conflicto. Que discutir los pros y los contras y tomar una decisión si se iba a poner o no la prohibición o dejarlo a la libre voluntad, porque también hay una figura delictiva que está por ahí, que es bastante chicle también, es bastante amplia, que es la conjunción del interés privado y el público. Exacto. Entonces, esos delitos complican. Habría que decir, si usted entra a la función pública, va a estar muy bien remunerado, va a tener una muy buena jubilación, pero usted no va a hacer otra cosa. Claro. Es difícil, ¿no? Es complicado. Sí, sí. Pero también puede usted profesionalizarla. Los jueces también, del lado del Poder Judicial, los jueces también se excusan de tomar casos cuando hay algún tema que los Sin duda, ¿no? ve de cerca, ¿no? Es un buen ejemplo porque ahí tiene una regulación. Bueno, por ejemplo, otro ejemplo concreto y claro, la situación de procesamiento de los jugadores de Peñarol. El doctor Valetti, que era quien le correspondía atender el caso, sale de licencia. Por el turno precedente le tocaba a la doctora Ruibal, que es hija de Ruibal Pino, que es el jefe de la Comisión de Seguridad de Peñarol. Entonces la doctora Ruibal dijo, me tengo que excusar, no puedo entender en esta materia porque mi padre es el jefe. Sí, esas son las que se llaman excusas de decoro. La persona... Digo, para poner ejemplos también de lo judicial, ¿no? Está muy bien, eso está... Ahora, doctor, ¿no queda la sensación de que si se elimina, estoy hablando de la sensación que nos queda a quienes obviamente no tenemos ningún conocimiento de lo jurídico, si se eliminara, si se derogara el delito de abuso de funciones, usted ha sido claro en decir que hay otras herramientas, pero no queda en ese espacio que abarca el delito de abuso de funciones, por más que usted lo... calificó como una especie de agujero negro en cuanto que ahí puede entrar cualquier cosa. Abarca todo. Pero no queda la sensación de que se pierde una herramienta anticorrupción. No, yo creo que no, porque el problema es el siguiente. Es decir, usted quiere que los delitos los determine el legislador y que establezca el legislador claramente cuál es la conducta prohibida, o quiere quedar a la subjetividad de un juez. Es lo que llamamos el tipo judicial. En definitiva, este delito permite, legaliza que el delito sea lo que el juez entienda que sea, y cada uno de nosotros tres podemos tener una opinión distinta. Claro. De lo que es abuso, de lo que es arbitrario, y no lo puede juzgar. Y el principio de legalidad, que se sepa claramente cuál es la conducta prohibida. Además es muy riesgoso para... Yo le digo, con esa figura casi la recomendación sería no ingrese a la administración pública, no sea funcionario público, porque en cualquier momento, cualquier error, cualquier equivocación
o cualquier conducta que usted haga que considere que no es ni arbitraria, ni equivocada, ni abusiva, venga otro que considere que es arbitraria, abusiva y equivocada y lo sancione penalmente. Eso es lo claro. Que es muy claro. Es decir, y fíjese que no se aplica en los casos comunes. Es decir, este delito es un delito de orientación política. Claro. A nadie se le ocurrió hasta ahora que los destituidos, por ser destituidos, pasaran automáticamente. Quedan destituidos, se van a su casa, han perdido el trabajo. Y todavía lo tiene que pasar un juzgado penal. No ocurre. ¿Por qué aparece esto cuando aparece un interés político? Entonces, en definitiva, el funcionario público y los altos jerarcas, la garantía es que el juez estudie los casos cuando corresponda y determine si hay o no una conducta delictiva. Y si no lo hay, dejar esto para resolución política, ¿no? Como le digo, o delicadeza, decoro, el que se aparte voluntariamente, que lo aparte el jerarca que corresponde, o que se le haga, cuando corresponda también, un juicio político que lleve a la remoción, por ejemplo, de un ministro. Abrimos el otro gran capítulo, que es el de la reforma, Humberto. Sí, el doctor Langón me decía antes de comenzar el diálogo que ayer había tenido oportunidad de seguir a Rivagenta y de ver al fiscal de corte, al doctor Jorge Díaz, hablar con respecto a reformas que, bueno, se entiende imprescindibles para poner en marcha el Código de Proceso Penal. Vamos a recordar brevemente algunos de los dichos de ayer del doctor Díaz. A ver, estas reformas son imprescindibles. Yo sé que los tiempos legislativos a veces son un poco lentos, pero bueno, incluso llegué a plantearle, si es necesario, yo personalmente o nuestra institución prefiere esperar un poco hasta que se aprueben estas reformas y empezar evitando lo que se conoce como partidas en falso, ¿no? Y nos detallaba, usted me decía ayer que lo veía, esas partidas en falso y cuáles eran algunas de las situaciones que entendía eran absolutamente imprescindibles para poder poner en marcha lo que en teoría, por el momento, en poco más de 70 días, tendría que estar funcionando. ¿Comparte estas apreciaciones del doctor Díaz? Sí, comparto plenamente. Creo que es mejor que esté establecido el código, en definitiva, que tengamos tiempo de verlo en su globalidad. Y naturalmente, bueno, las cosas salen como salen. El ideal sería que hubiera una sola ley. Bueno, esta ley hay que armarla, porque ya está el código originario, la primera reforma y esta última reforma que sugiere esta comisión de aplicación. O sea que me parece muy bien. El planteo, un planteo racional, un planteo prudente, pero también creo, como me parece que lo manifestó el señor fiscal de corte, que tiene que empezar a funcionar en algún momento, porque si no vamos a estar en un camino... Decía no más de este año. Nunca, seguro, sí, porque si empezamos prórroga tras prórroga, antes de cada prórroga van a empezar a aparecer... Pues fíjense que las dificultades empiezan a aparecer teóricamente antes de que esté en funcionamiento. Sí, de hecho ya hay... Si empieza a funcionar, algo anda mal, lo corregiremos. Claro, pero si no empieza se está corrigiendo algo que todavía no ha comenzado a funcionar. No ha comenzado a funcionar. Entonces yo creo que tiene que empezar a funcionar en algún momento. Doctor, ¿y en qué nos cambia a los ciudadanos? Porque, ¿sabe que ayer se lo decía al doctor Díaz y de alguna manera tengo que... Si estamos preparados. Claro, tengo que decirle que quedé insatisfecho, digamos, con la respuesta del doctor Díaz, porque claro, obviamente, ustedes son entendidos de la cuestión y lo hablan desde el lugar de entendidos. Y uno dice, ¿y a mí como ciudadano, en qué me modifica? Mire, lo peor que nos puede pasar es que nos pase aquello de Lampedusa, del gato pardo, que cambie todo para que no cambie nada. Eso sería terrible, ¿no? Hay una tradición de más de 100 años, desde 1878, con el Código de Instrucción Criminal, hemos tenido el proceso inquisitivo. Eso hay absoluta unanimidad en la cátedra procesal y penal de que está perimido, que hay que ir a un derecho más garantista. Y yo pienso que sí, que se va a transparentar, se debería de transparentar todo. Se debería transparentar todo en el sentido de que en las cárceles estén los condenados y no los procesados, que disminuya el número de procesamientos sin prisión, que la persona cuando está privada de la libertad provisionalmente, porque en algunos casos eso va a tener que ocurrir por la gravedad del crimen o la flagrancia, en fin, esas situaciones
especiales, pero sí el derecho a ser juzgado en un plazo razonable. Eso lo dice claramente la Convención Americana de Derechos Humanos. La persona tiene derechos, unos derechos humanos, a ser juzgado en un plazo razonable o a ser puesto en libertad. Porque ¿Y por qué ha demorado tanto? ¿Por qué demora tanto? Porque Bueno, las cárceles están llenas de procesados y no condenados. Es decir, se los procesa, es decir, cuando alguien se procesa, hay que decirle y aclarar a la gente, ¿no? Cuando alguien se lo procesa y se lo remite a prisión es que comienza el proceso. Claro. Es decir, comienza esa persona a ser sometido a proceso y en algunos casos, cuando es con prisión, se da el arresto, se da la prisión, digamos, como medida cautelar, por llamarlo de alguna manera, Sí. hasta tanto esté la condena. Pero pasan 2 años, 3 años en prisión y la condena no aparece. Bueno, eso es lo que es intolerable. Es decir, hemos sido muy autocomplacientes. Cuando hablamos de plazos razonables, yo hablo de 6 meses. Claro que en 6 meses... Por lo menos que haya una acusación en 6 meses, una sentencia de primera instancia, que después vendrán los recursos y todo lo demás, Exacto. pero que haya un pronunciamiento estatal sobre el fondo. No decir hay una apariencia de delito, sino que un magistrado haya declarado, por lo menos en primera instancia, que hay un delito y que hay un delincuente. Esa sería un poco la regla general. Lo que sucede es que la percepción, y volvemos a, insisto, con el desconocimiento que tenemos, la percepción que tenemos los ciudadanos es que el procesamiento es condenatorio. Es decir, Bueno, sí. a ver si nos entendemos. Basta decir públicamente en un medio de comunicación Sí, fue que fue procesado procesado con prisión, Humberto por tal cosa, sea con prisión o sin prisión, el procesamiento es entendido para la gente como culpabilidad. Sí, es así. No se entiende que se inició un proceso de investigación en el que al final la persona puede ser completamente sobreseída de los cargos que se le imputaron. Es decir, quedamos con la sensación de que, lo procesaron, está culpable. Claro, eso lo decía también el fiscal de corte ayer, ¿no? ¿Verdad? Que es un problema cultural y bueno, ese problema cultural habrá que atenderlo. ¿Y la gente estará pronta para entender que ahora el ladrón que vive en la esquina de mi casa y que me roba la cocina y la garrafa y que yo lo denuncio, va a seguir estando en su casa durante todo el proceso hasta que sea llevado a juicio? Bueno, yo creo que la esperanza también es una cosa que se ha trabajado poco y es bastante difícil de entender, es que el código del proceso moderno, acusatorio, adversarial, se basa en definitiva en que haya muy pocos procesos. De que el 95% de los casos se arregle en solución alternativa del conflicto, y hay Sí, varias. y plantea varias situaciones Entonces, para resolverlo, la ¿no? idea es de que desde el principio usted va a saber claro a través de la mediación, a través de la negociación, del plea bargain, a través de la indemnización a las víctimas, a través de... Y la reducción de pena cuando el imputado admite, ¿no? Y abrevia... La utilización del colaborador y, en fin, ese tipo de cosas. Que no se llegue al proceso y que se tenga desde etapas muy tempranas una determinación de la culpabilidad del individuo. Eso plantea muchos problemas, problemas culturales y problemas de funcionamiento, que creo que por ahí hay algún aspecto en el último retoque que se quiere hacer que tiene que ver con eso, es decir, cómo hacemos para que eso sea eficaz, práctico y no se transforme en la imposición del poder que tiene el Estado para lograr una confesión. Bueno, eso habrá que verlo en la calle. Y la indagatoria, perdón, en el final, la indagatoria preliminar que se hace al imputado, ¿no vulnera justamente el derecho del detenido? No, porque hay un problema ahí que para la determinación de... Y yo creo que hay que poner las cosas... Por escrito, en blanco y negro. En blanco y negro, como se dice. Es decir, y que lo tenga claro la autoridad policial también. Dice, la indagatoria policial no es un medio de prueba, sino que es un indicio para la investigación, un camino para la investigación. Pero desde el primer momento tendría que estar presente el abogado en la primera declaración de... ¿No se lo puede interrogar en sede policial sin el abogado presente? Y si no, no tiene ningún valor, pero lo que pasa es que usted ya generó toda una situación psicológica que se va a traslucir, porque el magistrado en algún momento le decía, ¿usted ratifica o no ratifica lo que dijo en la policía? Lo que dijo en la policía es inválido, porque el mejor consejo que le podría dar un abogado a su cliente sería no declare nunca. No declare ante la policía ni niegas a declarar, incluso ante el fiscal. Ya lo decía Juan Carlos Patrón en Procesado 1040. Busque usted... Que niegue y niegue. Claro, ni siquiera niegue, no declare, no diga nada.
Y bueno, eso habría que ver cómo se lleva. Ese es un capítulo interesante. Doctor, el doctor Miguel Langón, es un placer hablar con él, es realmente gratísimo, uno se va enroscando, ¿no? Con muchos temas, más cuando desconocemos y tenemos a alguien con tanto conocimiento como el doctor Langón. Una vez más, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Quiero decir que el mérito es suyo, Humberto, y de Danilo, que saben preguntar y generar estas cosas. Así que el agradecido soy yo. Gracias. Muy contento de estar entre ustedes. Muy amable. Muy amable. Cerramos por aquí la entrevista con el doctor Langón.